Chicos, muy buenos días. Bienvenidos a este miércoles 2 de septiembre del año 2020. El día de hoy, en el segundo de secundaria, nosotros vamos a llevar el tema neoclasicismo español de literatura. Como ustedes saben, tenemos que establecer ciertos acuerdos para nuestra clase y el principal acuerdo vendría a ser que ustedes, como estudiantes, presten atención a la clase. ¿Para qué? Otro acuerdo, para que sí ustedes puedan desarrollar los ejercicios para casita en sus compendios. Y si en caso no tienen los compendios, pues puedan prestarse por medio de alguno de sus compañeros y poderlo resolver en el cuaderno. El propósito de nuestra clase va a ser que ustedes comprendan la clase para que puedan desarrollar con mayor facilidad los ejercicios planteados en el compendio. Sin más, vamos a empezar con nuestro tema. Bueno, vamos a desarrollar el neoclasicismo español. Para ello vamos a encasillarnos en el contexto histórico social. Este neoclasicismo español se va, como ustedes quizás, no saben, pero esto se originó en Francia. Y de Francia recién va a llegar a España por medio de la influencia francesa. Entonces, nosotros tendríamos que decir que este neoclasicismo español se va a desarrollar principalmente por los años 1730, 1750 aproximadamente, y se va a desarrollar durante el reinado de Felipe V. Felipe V va a ser el primer rey de España de la Casa de Borbón. Va a ser nieto del monarca francés Luis XIV. Y bueno, tenemos que establecer que este Luis XIV fue llamado el Rey Sol. Y este Rey Sol incentivó bastante el neoclasicismo en Francia. Continuamos, y va a ser segundo hijo del gran delfín, heredero del trono francés, Luis, y de María Ana Cristina de Baviera. Va a ser llamado al trono de España en los años 1700, por testamento de Carlos II, rey de España y último rey de la dinastía Habsburgo. ¿Ya? En todo caso, tenemos que recalcar que este neoclasicismo español se va a gestar durante el reinado de Felipe V. No olvidar ello. Otro, tenemos que establecer que los artistas principalmente franceses, van a llevar las manifestaciones del neoclasicismo francés hacia España. Y de ahí van a sufrir, se podría decir, los españoles un afrancesamiento por la influencia de la literatura francesa. Otro, los artistas españoles estaban inmersos en el barroco, que era la literatura del fin del siglo XVII, por los años 1600, ¿ya? Entonces, de alguna manera, este neoclasicismo va a buscar el rechazo del barroco para colocarse como rey, se podría decir rey o idea principal o movimiento literario principal a desarrollarse en España. Características. Nosotros tenemos que establecer que este neoclasicismo francés principalmente tiene influencia del clasicismo. ¿Por qué? Porque neoclasicismo vendría a significar nuevo clasicismo. ¿Y por qué quiere decir nuevo clasicismo? Porque de alguna manera buscaron imitar, se podría decir, la literatura que fue desarrollada antes de la existencia o antes de la llegada de Jesucristo a la tierra, más o menos esa literatura que se desarrolló por los griegos y luego por los romanos, buscaron imitar a ese clasicismo. Este neoclasicismo se va a basar en la razón y en la didáctica, que quiere decir que va a buscar hacer reflexionar a las personas y va a buscar que las personas, por medio de la razón, cambien de actitud.
por eso va a tener finalidad didáctica. Otro, también tendríamos que establecer que el neoclasicismo se va a difundir, se va a hacer conocido en toda España por medio del teatro y por medio de la fábula, que van a ser los géneros y especies literarias favoritas para establecerse en España. Este neoclasicismo español va a sentir gran influencia del gran comediante francés Molière. Recordemos que, como ya les había mencionado a un inicio, el neoclasicismo español va a sufrir un afrancesamiento, y este afrancesamiento va a ser debido, o se va a originar gracias a la influencia como escritor de Jean-Baptiste Poquelin, alias o conocido como Molière. Y para finalizar, que una vez que este neoclasicismo se establece bien en España, los demás van a sentir un gran rechazo por el barroco. Y tenemos que tener en cuenta que el barroco era la escuela literaria que se hallaba imperante en España. Reglas neoclásicas. Muy bien, nosotros hablamos del neoclasicismo, pero ¿qué reglas estableció este neoclasicismo en España? Pues principalmente las reglas eran que toda obra que se originase bajo, se podría decir, la sombra del neoclasicismo, tenía que tener un aire de realidad, o sea, tenía que estar inspirado en la vida real. ¿Para qué? Para que de esta manera pueda causar el cambio en las personas. Estas obras que se originaban bajo el neoclasicismo español tenían que plasmar una realidad con la finalidad de buscar y lograr el cambio en las personas. Otra regla muy clara era que las obras literarias tenían que separar lo trágico de lo cómico, lo malo de lo bueno, el odio del amor. O sea, tenían que tener en cuenta un solo aspecto durante ese acto. Y eso era una de las reglas mayor establecidas dentro del neoclasicismo español. Y finalmente, las obras que se originaban en España tenían que tener una finalidad moral o educativa, que quiere decir que tenía que buscar cambiar la actitud del español. Entonces, bajo esos tres preceptos se va a desarrollar el neoclasicismo en España. Los representantes, principalmente tenemos a Leandro Fernández de Moratín con su obra, una de las obras más conocidas, que va a ser El Cid de las Niñas, y otra también que vendría a ser La Comedia Nueva o El Café. Otro representante tenemos a Fray Benito Jerónimo Feijóo con Teatro Crítico Universal y Cartas Eruditas y Curiosas. Luego tenemos en el lado de la poesía, de la fábula, tenemos a Félix María Samaniego con su fábula o libro de fábulas titulado Fábulas Morales. Y también tenemos a Tomás Iriarte con sus fábulas literarias. Tenemos que recalcar que durante el neoclasicismo español va a haber bastante importancia, o se va a dar bastante importancia en este caso a las obras cómicas que pertenecen al género dramático y también a las fábulas. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era el cambio en las personas, el cambio de actitud. Tomás Iriarte. Bueno, Tomás Iriarte escribió fábulas y el libro el que él desarrolló fue Fábulas Literarias. Acá tenemos un ejemplo, El burro flautista. A ver, vamos a leer una parte. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló,
que un zagal se dejó olvidada. Por casualidad, acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido, por casualidad. En la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. ¡Oh!, dijo el borrico, ¡qué bien sé tocar! ¿Y dirán que es mala la música asnal? 100 reglas del arte, borriquitos hay, que una vez aciertan por casualidad. Si te das cuenta acá lo que nos está dando una enseñanza, ¿no es cierto? Lo que nosotros llamamos comúnmente moraleja. Como dice, ¿no? 100 reglas del arte, borriquitos hay, que una vez aciertan por casualidad. O sea, prácticamente te da a entender que las personas quizás no tenemos que creernos la gran cosa por alguna cosita que nos haya salido de casualidad, a menos que nosotros nos hayamos puesto bastante afán en aprender algo para luego demostrarlo. Acá tenemos otro de Félix María Samaniego, La gallina de los huevos de oro. Tenemos que tener en cuenta que estas fábulas que pertenecen al neoclasicismo español de alguna manera están escritos en verso, porque así se escribían antes, ¿ya? Érase una gallina que ponía un huevo de oro al dueño cada día. Aún con tanta ganancia, mal contento, quiso el rico avariento descubrir de una vez la mina de oro y hallar en menos tiempo más tesoro. Matóla, abrióla el vientre de contado, pero después de haberlo registrado, ¿qué sucedió? Que, muerta la gallina, perdió su huevo de oro y no halló mina. ¿Cuántos hay que teniéndolo bastante, enriquecerse quieren al instante, abrazando proyectos a veces de tan rápido afecto, que solo en pocos meses, cuando se contemplaban ya marqueses, cantando sus millones, se vieran en la calle sin calzones? En este caso no hay que ser avarientos, ¿no es cierto? Buscamos las cosas de manera rápida, pero al final nos damos contra la pared, así como la fábula que se titula La gallina de los huevos de oro. Ahora vamos a hablar un poco más de Leandro Fernández de Moratín, ya que él va a resaltar bastante en lo que vendría a ser la comedia neoclásica española. Él va a nacer en Madrid en el año de 1760, va a ser poeta, dramaturgo español y va a introducir en España los moldes del teatro neoclásico francés. Él va a sufrir gran influencia de Molière, y recordemos que Molière es francés. Su primera comedia se va a titular El viejo y la niña, que va a ser publicada en los años 1790, que pasó sin pena ni gloria, aunque va a obtener reconocimiento 2 años más tarde con la comedia nueva o El café. Ahí va a tener más reconocimiento como escritor Leandro Fernández de Moratín. De los primeros años del siglo XIX, o sea, estaremos hablando por los años 1800, van a originarse sus mejores comedias, escritas en un perfecto dominio del castellano, y en la que critica las costumbres de la época y la hipocresía social, como por ejemplo El varón, La mojigata y El sí de las niñas. Con estas 3 últimas obras, él como escritor neoclásico va a obtener mayor reconocimiento en España. Una de las obras más conocidas de él va a ser El sí de las niñas. Prestemos un poco de atención. El sí de las niñas prácticamente nos va a narrar la historia de Doña Francisca. Presten atención. Doña Francisca tiene 15 añitos, ya va a cumplir sus 16 años, pero su mamá, Doña Irene, que va a estar presa de la ambición, le va a comprometer a esta jovencita de 15 años con Don Diego, y Don Diego va a tener aproximadamente 59 años. ¿Y por qué le va a comprometer a su hija con este hombre mayor? Porque este hombre mayor tenía dinero, tenía estabilidad social, tenía nombre. Pero Doña Irene no contaba que su hija, Doña Francisca, o también llamada Paquita, se hallaba enamorada de Don Carlos, o principalmente como él se hacía llamar, Don Félix. Ahora, ella estaba estudiando, se podría decir, o estaba de internada, y ya iba a salir. Iba a salir
de su internamiento. Ella se hallaba en Guadalajara. Ahora, cuando ella sale, su mamá le dice, te tienes que comportar bien con él, tienes que ser así con él, o sea, todo para que ella pueda comportarse o recibir de buena manera los halagos de don Diego. Pero don Diego no estaba tan convencido por la actitud que mostraba doña Francisca. Entonces pasa el tiempo y doña Francisca quería huir con don Carlos, que era un jovencito militar, ya, un joven que se dedicaba a lo militar. Entonces, de repente, don Carlos le dice, no, yo no voy a permitir que tú te cases con nadie, peor con ese viejo miserable, incluso le insulta. De repente, un día, don Carlos se da cuenta de que doña Paquita, o sea, su gran amor, estaba comprometida con don Diego y que don Diego era su tío. Entonces él dice, no puedo hacerle esto a mi tío. Mejor, Francisca, cásate con él. Yo me voy. Y se va. Pero antes de irse, él escribe una carta de amor, don Carlos. Escribe una carta de amor y se lo envía a doña Francisca. Y esa carta de amor lo va a leer don Diego. Ahí don Diego se va a dar cuenta que prácticamente ella no se quería casar con él. Y que él estaba interfiriendo en el amor que se tenían doña Francisca y don Carlos. Y él, con su buen corazón, decide alejarse, hacerse a un lado y lograr que don Carlos y doña Francisca se casen. Al final, esto viene a ser una obra cómica, una pieza cómica. ¿Qué buscó con esta obra el Cid de las Niñas Leandro Fernández de Moratín? Pues lo que busca es criticar las costumbres de la época, criticar de cómo los hijos tienen que hacer lo que no quieren por sus padres. En este caso, como ustedes se dan cuenta, Francisca estaba obligada a casarse con un hombre mayor porque su mamá así lo decidió. Muy bien, ahora pasemos a las preguntas. Dice, autor que escribió las fábulas morales. Bueno, quien escribió las fábulas morales fue Félix María Samaniego, ¿no es cierto? La pregunta número 2 dice, es el lugar donde se desarrolla la historia de El Cid de las Niñas. Pues se desarrolla en una posada, en la posada llamada Alcalá de Henares. En la pregunta número 3 dice, es una de las obras de Leandro Fernández de Moratín. Una de las primeras obras va a ser El viejo y la niña, y como nosotros ya habíamos escuchado, no va a obtener gran reconocimiento con esta obra, pero él no se va a dar por vencido y va a continuar en su carrera literaria. En la pregunta número 4 dice, no es personaje de la obra El Cid de las Niñas. Quien no participa por nada vendría a ser Ismael. ¿Por qué? Porque don Félix es conocido como don Diego, como don Carlos. Don Diego es con quien se había comprometido doña Paquita y Simón viene a ser el empleado de don Diego. El único que no pertenece es Ismael. En la pregunta número 5 dice, es el género literario al que pertenece El Cid de las Niñas. Pues esta obra pertenece al género dramático. Especie literaria es una comedia y está dividido en 3 actos. Número de actos que se desarrolla El Cid de las Niñas, pues se divide en 3 actos. Pregunta número 7. Personaje que representa el arribismo en la obra El Cid de las Niñas. El personaje que representaría arribismo o ambición vendría a ser doña Irene, que no le interesa comprometer a su hija de 16 años con un hombre demasiado mayor con tal de conseguir dinero. En la pregunta número 8 dice, personaje que se enfrenta a su tío por el amor de Paquita. El que se enfrenta vendría a ser don Carlos. Al final, ya por medio de la carta, logra enfrentarse únicamente porque él la amaba, ¿no es cierto? La amaba mucho. En la pregunta número 9, es el autor de la obra Teatro Crítico Universal. Bueno, esta obra es una obra de ensayo y va a ser escrita por Fray Benito Feijóo. En la pregunta número 10 dice, es una de las características del neoclasicismo, vendría a ser moralizante. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que las personas
cambien de actitud, se renueven. Muy bien, chicos, con eso terminamos la clase de literatura. Pedirles que ingresen a la plataforma y den su práctica calificada, y que disfrutemos todo este mes del aniversario de nuestra querida institución Blenque.